cada cierto tiempo. Ya, ahora está grabando, entonces, bueno, hola para todos los que vean el video. Ya, estamos comenzando recién con la materia de calor y temperatura. Tenemos que cotidianamente suelen usarse las palabras temperatura y calor de forma común, pero sin preguntarnos mucho sobre las diferencias entre estos conceptos. Entonces, vamos a dar una discusión en grupos temporales, lo voy a separar en grupos pequeñitos de 3 o 4 personas. Lo que me interesa es que ustedes definan de lo que saben, de lo que hasta ahora ustedes conocen, en qué se diferencia la temperatura y el calor, en qué unidades se mide la temperatura y el calor, y con cuáles instrumentos se mide la temperatura y el calor. ¿Ya? Estas preguntas apuntan a motivar, sacar lo que conocemos antes de meter información nueva que tal vez va a cambiar lo que conocemos. Entonces, son solamente 10 minutos de discusión, después volvemos. Cada grupo tome apuntes de lo que responde en cada pregunta, ¿ya? Les voy a pedir que por favor todos participen de la discusión, todos propongan qué es lo que entienden y lleguen a una conclusión. Una vez que llegan a concluir, lo anotan en un Word y yo voy a ir viendo sus respuestas para ver después que algún grupo muestre sus posturas y hacemos una breve discusión para luego seguir avanzando con la materia. Ya, ahí están los grupos, son grupos de 3 o 4 personas. Es una discusión breve para que hagan respuestas breves también de cada una de esas 3 preguntas. Aranza, ¿puede ingresar a su grupo? O... Ahí está. Ahí reanudé la grabación. Muchas gracias, María Teresa, por avisarme de reanudar la grabación. Ya, lo que estaba diciendo es que en lo cotidiano la gente cuando en el ambiente hay alta temperatura dice que hace calor, sin embargo lo que está percibiendo las personas es la alta temperatura ambiente que hay. Entonces, la temperatura físicamente es una medida de la cantidad de energía cinética que hay dentro de un cuerpo. En la práctica nos relacionamos con la temperatura esencialmente a través de la medición de la temperatura con objetos con instrumentos como el termómetro. Y ahí existen varias escalas de temperatura. La que más usamos nosotros es el grado Celsius. La que más se usa en ciencia son los Kelvin. Y existe también los grados Fahrenheit, que son como bien poco usados en realidad. Lo bueno que tienen los Kelvin, en comparación con los grados Celsius, es que la variación de un grado Celsius es igual a la variación de un Kelvin, ¿ya? Es como si tuviéramos 2 rectas dibujadas, paralelas, pero una parte más abajo que la otra. Así más o menos se relacionan los grados Celsius con los Kelvin. Entonces, para medir temperatura tenemos unidades Kelvin, grados Celsius y Fahrenheit. Y para medir el calor tenemos unidades de energía. Y la unidad de energía que se usa en el Sistema Internacional de Unidades es el Joule. ¿Ya? Los instrumentos, el termómetro para la temperatura y el calor se mide con un instrumento que es el calorímetro, pero hoy en día, ¿quién conoce un calorímetro? ¿O quién tiene acceso a un calorímetro? Probablemente no vean en su vida un calorímetro. Si es que llegan a ver alguna vez un calorímetro, tómenlo como un evento súper especial. Y por lo tanto, para poder deducir cuánto traspaso de calor o cuánto del calor que hay dentro de un objeto, necesitamos
relacionar temperatura con calor, ver cómo se relacionan. Y en ese trabajo de relacionar temperatura y calor es que nace la pregunta: ¿dos objetos que tienen la misma temperatura tienen la misma cantidad de calor? Por ahí algunos decían que probablemente sí, otros comentaban que probablemente dependa del objeto. Eso vamos a estar viendo. Si ustedes, por ejemplo, ponen al sol una piedra y junto a la piedra ponen un bloque de metal y lo dejan ahí 1 hora recibiendo calor del sol, y luego tocan la piedra y tocan el metal, ¿van a estar a la misma temperatura? No. ¿No? ¿Por qué no? No sé, yo supongo que el metal va a estar más caliente, ¿no? Según yo O sí. sea, van a tener la misma temperatura, pero va a estar, claro, pues uno va a estar más caliente, ¿no? Sí. No, yo O creo sea, que no va a están tener más calor, algo así. iguales, solamente que uno tiene más energía. Pero cuando hablamos de caliente o frío, ¿hablamos de temperatura o hablamos de calor? Yo hablo de temperatura. Profe, Sí. podría ser como que tuviera la misma cantidad de energía, pero tuviera una temperatura distinta. Puede ser, ¿ya? Resulta que existen unos objetos que transmiten rápidamente el calor, o sea, la temperatura, y también el calor, ¿ya? Estos objetos suelen aumentar su temperatura rápidamente cuando ellos reciben calor. Y hay otros objetos que necesitan mucho calor para aumentar 1 grado Celsius de temperatura, ¿ya? Eso se va a conocer, y lo vamos a estar estudiando. En física se establece como una constante en cada cuerpo, ¿ya? Para cada elemento o cada material va a existir una constante que es el calor específico. Y es: ¿cuánta cantidad de calor necesito para que ese objeto aumente 1 grado Celsius de temperatura? Entonces yo tengo que la piedra y el metal tienen distintos calores específicos que se han medido, y por lo tanto probablemente la piedra necesite más calor para aumentar 1 grado Celsius de temperatura que el metal, que con un poquito de calor puede aumentar rápidamente su temperatura. Sin embargo, si pasa suficiente tiempo, en algún momento ambos van a llegar a tener la misma temperatura, ¿ya? Una vez que reciban todo el calor que pueden recibir, y al final se van a terminar equilibrando un poco con el ambiente y la radiación de calor que le entregue el sol. Vamos a realizar una actividad, ¿ya? En aula yo estoy subiendo las presentaciones en una carpeta que aparece ahí como presentaciones. Para cada unidad voy a subir todas las presentaciones que corresponden para esa unidad. Y más abajo aparecen las actividades. Está también en aula la actividad 1 de la clase 2 de calor y temperatura. Es una actividad exploratoria, ¿ya? No pretende que ustedes sepan todo lo que hay ahí, pero sí pretende que ustedes propongan qué es lo que hay que completar. Al principio viene con una lectura a la cual le faltan algunas palabras, en la cual la intención es que ustedes propongan cuáles son las palabras que faltan dentro de la lectura, es como completar la lectura, y en el proceso de completarla tienen que leerla bien. Entonces, eso nos ayuda para que después respondan algunas preguntas que vienen a continuación, que también van a estar introduciendo algo de materia. Entonces, les voy a pedir, por favor, que ingresen a aula, descarguen la actividad 1, clase 2, calor y temperatura, y completen las palabras que le faltan a las frases, y luego, usando lo leído y su propio conocimiento, responder las preguntas que les siguen, ¿ya? Vamos a trabajar eso con los mismos grupos que recién estaban trabajando. Si alguien tiene dificultades para unirse a alguno de los grupos, puede trabajar el archivo individualmente, pero lo mejor es discutirlo, esencialmente porque el desarrollo de un ingeniero
se mejora cuando el ingeniero acostumbra a discutir con colegas para ver cuál es el mejor resultado que pueda haber. ¿Ya? El trabajo ingenieril es en sí un trabajo en equipo. Entonces, la idea es que, aunque estemos aprendiendo física, siempre vayamos reforzando el trabajo en equipo. Entonces, ahí está. Los invito a ingresar dentro de lo posible. Si no es posible, pueden responder la guía individualmente, pero siempre prefieran promover la colaboración en la discusión. Recuerden compartir pantalla para poder ir observando lo que van trabajando. Alcanzó en una habitación desde un piso de cerámica hasta una zona alfombrada. La alfombra se sentirá ¿Dónde está? más caliente, yo creo. Es la única que le calza. Sí, bueno, no creo que sea congelación. Más caliente sería. Sí. Más Ah, caliente. claro, sí, pues. Sí, porque la cerámica es más fría. Ah, chucha, sí. Sí, pues. Más caliente. Claro. En comparación con la cerámica. Sí. Ya. Especialmente en un día frío. Sin embargo, el sentido común debería decirte que ambos pisos están a la misma temperatura. Para medir la temperatura usamos un termómetro. ¿Termómetro? Sí. Ya. Los termómetros contienen algún material con una propiedad cuya variación depende de la temperatura. Por ejemplo, el termómetro puede contener un líquido como el mercurio que se expande al aumentar la temperatura, subiendo respecto a una escala graduada. Muchos termómetros tanto tienen un ¿Digitales? sensor. Claro, debe ser digitales. Sí, sí, sí. Ya, tienen un sensor hecho de algún material cuya resistencia eléctrica varía con la temperatura.
Algo importante que debes recordar es que si deseas medir con precisión la temperatura de un objeto con un termómetro, este debe entrar en equilibrio térmico. Yo creo. ¿Está? ¿Neto sería después o no? Un flujo de neto de energía. Sí, igual sí. Sí. A menudo redondeada a 300 Kelvin en la escala de Kelvin. Perfecto. Perfecto. ¿Y dónde pusimos agua? No, sobrada. Además. ¿Y Sí, por qué la rayaste? porque no existía, Ah, pero ahí sí. Pantallazo. Guardar. Listo. Guardé. Listo. Ya bajamos. No sé si lo escucho muy bajo. ¿O qué onda? ¿Y ahí? ¿Cómo escucháis? Sí, ahí sí. Máquina. Ah, Espectacular. bueno. Ya. Ah, me voy a volar. Es que se me corta cada rato, weón. Se me va el zoom. Ya sabes que ahora más fácil. Excusa. Se te nota. Igual tan habla, así, no hay excusa. Entonces, según usted, es la primera vez. Mira, yo puse Porque está temperatura. más. Que yo iba a poner temperatura, pero como que después volaron y Mira, me dio. yo en orden voy como temperatura, más caliente, termómetro, digitales, equilibrio, neto. Voy a borrar esto. ¿Alcanza la 3 o no? Va a estar como. Perdón. em, en la pantalla, sí, si bajáis. Sí, sí. Ahí. Sí. Ya, bueno. Espérate, abajo, ¿qué dice? Uno para después no bajar y correr la cuestión. Establecía así. Es como la parte 2. Ah, no, 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 ¿cómo se llama? La parte de esta abajo. cosita. Sí, se Esta. me olvidó el pie de página. Sí. Sí. ¿Para qué palabra lo pone? Para dejarlo después fijo. Para el 1 parece que es de la lectura. A ver. Acá. Es Objeto. grado el punto de ebullición del agua. ¿Y qué dice abajo? A ver, pasa pie. Ay, no entendí mucho. Como que me acordé de química. Ay, no, no quiero volver a saber de eso. Ya, creo que no es tan relevante. Ya. ¿Qué características crees que debería tener alguna Bueno, les cualidad? explico ese pie de página, jóvenes. Lo que pasa es que el punto en el Ay, que me asusté. el agua y el punto en el que ebulle el agua depende de la presión. ¿Ya? Entonces, si uno Ya. está en altura, por ejemplo, no sé si usted alguna vez ha subido Ah, algún... sí, hierve a una temperatura menor, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, uno cuando cocina, las cosas arriba de la montaña, las cosas se demoran mucho más en prepararse porque el agua hierve a menor temperatura. ¿Ya? Mientras que en las profundidades del mar, uno puede encontrar agua líquida a 500 grados. Entonces, ¿por qué pasa eso? Es porque en las profundidades del mar el agua está sometida a alta presión
Arriba en la montaña tenemos baja presión, así que el agua hierve a menos temperatura y al final la temperatura a la cual hierve el agua depende de la presión. Entonces, históricamente se definió así el agua, o sea, la temperatura como 0 cuando se congela y 100 cuando ebulle, pero con el tiempo se dieron cuenta de que esa definición no era adecuada y se mejoró con métodos más complejos. Ya. Ahí me acordé. O sea, depende de la presión a la temperatura que hierve el agua. Sí, ya. Entonces, ese 0 y ese 100 hoy en día se considera como a temperatura, la temperatura que se congela y hierve el agua como a nivel del mar, ya, o aproximadamente al nivel del mar. Pero eso puede cambiar. Entonces la definición se mejoró, complicándola un poco con lo que aparece ahí en el pie de página. Ya. Ya, gracias. Ya. ¿Quieres leerla tú o la leo yo? Decirlo según la lectura, ¿no? Sí. Ahora me dice ahí tu experiencia. O vamos a la lectura para ver si es que nos ayuda para la 1. Dale. Listo. Ya, igual te fue esta actividad, ¿no? Dije que Igual. quieren que le diga. Lo que habían dicho del volumen de un líquido, digo, y de los sólidos también se pueden expandir, no sé. Sí. Lo pondré por si acaso. Ya. No sé qué más puede ser la 1. Oigan, niños, ahora que están acá, que ¿son de Constru todos o no? Yo soy de diseño de productos. Yo soy de Constru. Ya, tú me puedes ayudar, por favor. Karen, oye, una consulta. ¿Tú sabes qué ramos son siempre qué onda que se pueden tomar el primer semestre nomás de cada onda, los impares y los pares? Sí, igual tengo un link. ¿Pero te Pero salen todos los ramos así o algunos? Porque yo todos. literalmente me acuerdo que la había cagado el primer semestre. Porque ¿qué ramos tomaste este semestre? Así, no de 4. sapo, sino que como para cachar Benjamín, nomás qué disculpe onda. que lo interrumpa, pero ¿puede por último tomar el Cuéntame. contacto con su compañera para después hacer las consultas? Porque la idea es que ahora avancen en lo que estás trabajando en física. Ya, bueno, ok, disculpe. Ya, sigamos. Cambiar o variar su forma en el proceso de medición. De acuerdo a la temperatura. Ah, no me bugué, nada. Como la textura de un cuerpo, ¿cachai? Como eso, como lo que se puede medir y ver. Y no sé, pues, Quizás no podéis medirlo como de forma certera, pero podéis definir si un objeto está más caliente o no. Entonces podríamos decir que alguna característica que debería tener la propiedad es que aumenta alguna. Eso. Que Que varíe su aumente. forma o alguna wea así. Claro, que algo sea distinto, ¿cachai?
A ver, la probabilidad de que a mayor temperatura aumente alguna de sus cualidades, Pero podría ser. ¿cualidades físicas o sus cualidades? Ya, cualidades físicas. ¿Qué unidades debe tener A? ¿Qué son probabilidad de dilatación térmica? ¿Qué cosa dijiste, hermano? No caché, weón. ¿Qué unidad tiene que tener el coeficiente de dilatación térmica? ¿Debería estar en joules? Yo me acuerdo que eran gramos por caloría. No, calorías por. Ah, no, pues si le dais calor y sube un grado, pues entonces grado Gramos partido partido, por caloría. Pues. Si le dais una grado partido caloría. caloría. Sí, me acuerdo que era así, hermano. Si esto lo vi en un colegio, o sea, una parte. Algo me acuerdo. A ver. Grados partido caloría. Ya. Depende de este coeficiente de la unidad de longitud utilizada. ¿Es dependiente? No, po. ¿Qué cosa debiera ser en grados partido en calorías? ¿Alfa? El coeficiente de dilatación lineal. Ya. Pónganlo en la ecuación, arriba. El delta L, ¿qué unidad debería tener? Ah, de Celsius. O sea, la temperatura. No, po, metros o pulgadas o alguna unidad de longitud. Alguna de longitud, ok. Bueno, luego viene el alfa, que ustedes dicen que tiene grados partido en calorías. Sí. Ya, L0, ¿qué unidad debería tener? La longitud inicial. También en metros, la misma que la del delta. Ya. ¿Y el delta de T, qué unidad debería tener? Celsius. Celsius. Así Ya. que Celsius por. ¿Y se cumple que la unidad de la izquierda y la unidad de la derecha sean iguales? Porque en una igualdad, todo lo que hay a la izquierda tiene que terminar siendo igual a todo lo que hay en la derecha. O sea, no. Entonces sería como 1 partido temperatura. Ya. O sea, 1 partido Celsius, una cosa así. Entonces, ahí revisen, porque la idea es que alfa cumpla que el análisis dimensional o de unidades en la ecuación de arriba tiene que ser consistente. ¿Ya? En la que ustedes proponen, por ejemplo, esta caloría, no se iría con nada. No, sí. Sí, tiene razón. Ya. Ahí revisan. Ya, profe. Gracias. Entonces, sí o sí tendría que ser algo partido temperatura. Ay, no sé. Podría ser uno partido la unidad de la temperatura. Porque si tenemos la temperatura debería ser en grados. Y sería, según yo, independiente de la unidad de longitud. Sí.
Yo opino lo mismo. Más te vale que opines lo mismo. Oh, espera, calmación. Ah. Sáquenle un screen para avanzar. Espérame un poquito, espérame. Ya. ¿Yo puedo mover eso o no? Parece que no. No. Creo que la Tere puede. Mm. ¿Para dónde lo muevo? Ya. O baja un poco y movís todo. Mm. ¿A qué hora empezaron con clase hoy día? Ahora. ¿Y tienen clase a las 8? No, ningún día. Digo, yo tengo puta los lunes y los miércoles clase a las 8. Y cacha que nunca había tenido clase a las 8 así online. Y ¿Qué la verdad es muy pasa? pajero. Es muy pajero. Oye, cállate. Oh, la cagué. Ya filo. La temperatura puede estar en grados. Claro, entonces si tenemos temperatura, variación de temperatura, tenemos grados Celsius, Fahrenheit o lo que sea, pero grados, ¿cierto? El filete y no da. Sí, pues, hermano. Yo me acuerdo. Igual ahora ojalá los controles no los revise el ayudante, hermano. Oh. Ya no le vamos a poder pegar. Ya a ver si lo revisa el ayudante, como que igual es mejor la recorrección, pues. Como que Igual sí. típico que lo hacen online, después ponen la respuesta. O si la respuesta que son con texto, te digo que hay en una letra, tenéis todo malo. Sí, po, sí, eso es Si lo, brígido. si lo revisara el ayudante sería más. Ya, pues, y eso, con el texto. Estamos. Oye, ¿cuándo el control? Ahí esta semana, ¿no? ¿El de lectura? ¿Mm? Sí, creo que esta semana parte. Pucha. Como que siento que todas las palabras que uso están mal, pero cambiaría estado físico más por una palabra que
Sí, tiene sentido. Sí, yo igual opino lo mismo. Porque todo está en equilibrio térmico. ¿Subo? Ya. Profesor, Sí. después lo vamos a revisar entre todos. Sí. De hecho, en un par de minutos voy a sacar toda la sesión principal para hacer una revisión de lo respondido. Ya, gracias. De nada. Ok, jóvenes. Bueno, por lo que observé, ya varios terminaron las primeras partes. Vamos a revisar el desarrollo. Entonces, le voy a pedir
a cada grupo que por favor comparta la respuesta de su trabajo. En el caso del grupo 1, por favor, ¿pueden decirnos cuáles son las palabras con que completaron la lectura? Benjamín, Joaquín, Karen y Rocío. El Joaquín está compartiendo su pantalla. No sé si se sacaron pantallazo. Ya, pero por último, con audio. Nos pueden comentar cuáles eran las palabras que completaron. ¿Comparto yo entonces? Sí, por favor. Si te quedó guardado, sí, porfa. No creo que se haya guardado. No, las preguntas no se guardaron porque las escribimos encima. Ya, pero cuéntanos cuáles son las palabras que pusieron. La primera fue temperatura, si no me equivoco. Después más caliente. Después termómetro. Después digitales. Luego equilibrio, Equilibrio. flujo neto, Punto de congelación. Ebullición. Ebullición. Y la última era lo 298 Kelvin. Sí. Ok. Ya. ¿Están todos los grupos de acuerdo con lo que pusieron sus compañeros o hay algún grupo que haya ubicado alguna palabra diferente? Todo bien. A ver. Ok. Confirmo. Bueno, la actividad básicamente apunta a hacer una lectura concentrada de los primeros párrafos para poder luego responder lo que viene con ayuda de lo leído más el conocimiento que tienen cada uno de ustedes. Grupo 2, le voy a pedir por favor que nos comenten qué respondieron en las preguntas 1, 2 y 3 de la parte 1.1. Profe, ¿cómo sabemos cuál es el número del grupo? Como que no caché eso. El grupo 2 es Aranza Rodríguez, Carolina Menares, Javier y Johnny. Recuerda que cuando ingresen Javier y Johnny tienes que poner nombre y apellido, por favor, para poder reconocerlos bien. Pero ese es el grupo 2. Aranza, Carolina, Javier y Johnny. Ahí está la 1 y la 2, profesor. Pongo al tiro mi apellido, me había... Ya. El grupo 1 puede dejar de compartir para que sus compañeros compartan pantalla. Ok. Lo está viendo, ¿verdad? Sí. Indican Ya. que la propiedad que debe tener, o la cualidad física, es que debe ser la variación o cambio de su forma de acuerdo a la temperatura en el proceso de medición. Ya. Y los estados de la materia son alterados por los cambios de temperatura. Ya. ¿Alguien respondió alguna otra cosa que cree que pueda complementar lo que respondieron aquí sus compañeros? Nosotros en la pregunta 2 también pusimos el volumen y quizás la conductividad. Sí, efectivamente la capacidad de transmisión eléctrica y de temperatura va cambiando con la temperatura misma. Ya, La el resistencia volumen, pusimos nosotros también, materia. profe. Ya. Con la respuesta de la pregunta 1 están todos de acuerdo.
Yo tenía una pregunta que nosotros habíamos escrito primero el cambio de estado, pero lo cambiamos después al cambio de energía de las partículas del cuerpo, pero no sabemos si está bien. ¿Ya? ¿A qué se refiere con el cambio de energía de las partículas del cuerpo? Y que para poder medir algo, que al principio no entendimos bien la pregunta, entonces nos pusimos un ejemplo como de propiedad física de cambio de temperatura y ya dijimos, por ejemplo, cuando el agua está a 0 grados se congela. Y ahí como que se evidencia un cambio de materia y yo digo, cambió la temperatura. Pero hay veces que el cambio de temperatura no se puede ver a simple vista. Por ejemplo, un vaso de agua puede estar, no sé, a 20 grados y a 30 grados y eso no se va a poder ver. Y eso se mide gracias a que hay un cambio de energía, tienen como distinta energía cinética las partículas de cada cuerpo. Claro. Ahora, el agua, por ejemplo, que ustedes lo utilizaron para hacerse esas preguntas. ¿El agua es utilizada para medir temperatura? No, creo que no. Fue como un ejemplo como Claro. De propiedad física nomás. Ajá. Sí, entonces, que nosotros ahora lo la tomamos pregunta porque dice, al agua ¿qué se le mide la temperatura, no es como un elemento para poder medir a otro. Efectivamente, entonces la pregunta, ahí vamos a ir de lleno a lo que dice la pregunta. Dice, ¿qué características crees que debería tener alguna cualidad física que permitiera medir temperatura? Profe, nosotros pusimos que tuviera un calor específico bajo. ¿Ya? ¿Y qué provocaría que tenga un ¿Serviría calor como específico respuesta? bajo? Que va a cambiar su Porque, temperatura con poca energía. O sea, sí, claro, entonces con poca variación de temperatura va a dilatarse o a contraerse. porque también se absorbe mucha energía. Va a tener mucho calor, mucha temperatura. O sea, si absorbe energía puede bajar la temperatura del objeto que se está midiendo. Ahora, ojo que el calor específico provoca que el objeto aumente o disminuya rápidamente su temperatura con poco cambio de energía. Pero eso no necesariamente quiere decir que se dilate o se contraiga mucho. ¿Ya? Rayos. Entonces, ahí hay que... la expansión o dilatación térmica no es lo mismo que el calor específico. ¿Ya? Es diferente. ¿Ya? El calor específico me dice cuántos grados aumenta o disminuye un objeto cuando yo le agrego energía o le quito energía calórica. Pero la expansión térmica es cuántos objetos se deforman con la temperatura que aumenta o disminuye. Entonces, ¿por qué cuando se usa un termómetro, clásicamente, hoy en día existen los digitales, pero clásicamente los termómetros se han hecho de mercurio? Y el mercurio es un elemento peligroso, de hecho es altamente cancerígeno. ¿Por qué utilizan el mercurio y no otro elemento para hacer termómetros? ¿Por qué no existen los termómetros de agua en vez de mercurio? Porque el mercurio se expande. Porque el mercurio se expande mucho más. El agua también se expande, pero casi no se puede observar cuánto se expande. El mercurio tiene una expansión térmica mucho más notable que el resto de los elementos y por eso se utilizaba para construir termómetros. Hoy en día los termómetros digitales ya no se hacen de mercurio. ¿Cómo funciona un termómetro digital? ¿Con infrarrojo? No. De hecho, en la lectura aparecía. Sí. Una de las palabras que completaron fue digitales. ¿Qué dice la lectura respecto de cómo funciona un termómetro digital? La resistencia eléctrica. Con la resistencia eléctrica, justamente. Entonces uno le pone una pila y básicamente hace una relación entre la cantidad de corriente que pasa en un circuito interno dentro del termómetro y la temperatura. Entonces, el termómetro eléctrico lo que hace es que a mayor temperatura puede que pase más corriente o menos corriente, pero la cantidad de corriente que está pasando en el circuito interno va a cambiar. ¿Ya? Entonces está cambiando su resistencia eléctrica
dependiendo de la temperatura que uno le pone al termómetro. Entonces, lo que nosotros necesitamos para medir temperatura es que tenga alguna cantidad física que cambie, que varíe cuando cambia la temperatura. Esa cantidad física puede ser su largo, su volumen, puede ser la resistencia eléctrica, puede ser distintas cantidades, pero lo importante es que nosotros podamos medir alguna cantidad física que cambie y cambie notablemente a medida que cambie la temperatura. ¿Ya? Entonces, ¿qué propiedades físicas conoces que cambian con la temperatura? Y ahí están esas, pues está el volumen, ¿ya? O la longitud, o claro, cambia el estado físico, pero más útil para construir termómetros es el volumen y la resistencia eléctrica. Ya son los dos elementos más útiles para poder ayudarse a medir temperatura. En el libro también decía algo de las placas de bimetal, donde uno era más susceptible a contraer el calor, se expandía. Sí. Ya, entonces, la idea es que existen ciertos materiales, ya, a lo mejor con el tiempo se van a crear nuevos materiales que van a ser más sensibles a la temperatura y se van a expandir más con la temperatura, que pueden ayudar a crear nuevas tecnologías de sensores y termómetros. ¿Ya? Hoy en día todavía se utiliza un poco el termómetro de mercurio y el termómetro digital ha ganado terreno. En la pregunta 3, ¿por qué crees que es útil que la propiedad termométrica varíe en forma lineal con la temperatura? La tengo, profe, la comparto al tiro. Ya. Ahí sí. Para cuantificar. Efectivamente, eso nos permite cuantificar cuánto es la variación de temperatura según la medición de cuánto varió la longitud de un objeto. Y de ahí viene el parámetro alfa, que aparece más adelante en la pregunta o en la sección 2. Entonces, ya llegamos a la hora de terminar la clase. Vamos a dejar la clase hasta acá. Falta revisar lo que viene. Les voy a pedir que durante lo que queda de esta semana me envíen un correo creando ustedes los grupos. Ya entiendo que acá hay dos carreras, IDP y construcción, que son la gran mayoría de los estudiantes que toman este curso. Entonces me imagino que si vamos a hacer grupos semestrales de estudio, les acomodará que las personas con las que van a hacer grupo tengan su misma carrera para que tengan horarios lo más similares posibles. Entonces les voy a dar la libertad de que ustedes creen grupos de trabajo para el semestre. Estos grupos pueden ser de 3 o 4 personas. ¿Ya? No me pregunten si es que pueden ser 5 ni 2, dejémoslo en 3 o 4. Ya son los mejores números para crear equipos de trabajo. ¿Ya? Así que diseñenlo ustedes, algún representante del grupo me escribe y me dice nombre y apellido de cada uno de los integrantes de su grupo de trabajo. Yo voy a hacer ahí una planilla con eso y después le voy a informar cuál sería su número de grupo. Y para el inicio de la próxima clase del lunes les voy a pedir que completen la parte 2, en donde se enfoca en la dilatación térmica con los parámetros alfa, beta y gamma, que son para la expansión térmica de la longitud de un objeto, del área de un objeto o del volumen de un objeto. Y después habla sobre el equilibrio térmico, y la próxima clase vamos a comenzar con la ley cero de la termodinámica y comenzar a analizar la transmisión de calor. ¿Ya? Atentos al correo, hoy día en la tarde les voy a enviar un correo cuando ya esté disponible el control de lectura. Se debería abrir hoy, espero tenerlo listo en la noche, y se va a cerrar el sábado en la noche. ¿Ya? El control de lectura va a evaluar lo que hemos hecho hoy en clases y la lectura de las primeras 12 páginas del libro. Eso, jóvenes. ¿Alguna consulta? Profe,
¿Los controles de lectura tienen un solo intento? No, les voy a dar 2 intentos para que una vez que lo terminen, si cometieron errores, puedan volver a intentarlo y corregir los errores que cometan. Básicamente, quiero darle una doble intención. Ya no quiero presionar tanto porque tiene que ir bien en el control de lectura, porque quiero que lo usen como herramienta de estudio, ya, o como control de estudio. Pero también quiero darle una ponderación e impacto a la nota para que ese trabajo no quede sin valor. ¿Ya? Una manera de valorizar ese trabajo es dándole un peso de nota dentro del porcentaje del promedio. ¿Ya? ¿Y se valoraría la mayor nota en esos 2 intentos? Claro, la nota más alta. Ya. Sí, Jonathan pregunta si los grupos son para trabajar en clases. Sí, la idea es tener un grupo estable para trabajar en clases con los cuales ustedes se acomoden y se acostumbren a trabajar bien. ¿Ya? Ahora, claro, todo lo que se haga en clase, después uno con el grupo lo puede discutir fuera de clase y por eso pretendo que lo hagan ustedes para que puedan hacer el grupo con las personas que mejor se comunican en contexto de estudio. Eso, jóvenes. Me despido entonces. Espero que estén muy bien y nos vemos el lunes. Atentos al correo porque a través de él me voy a estar comunicando con ustedes para informarles los avances en el calendario y en el control de lectura. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Bueno, profe. profe. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Ya, pues.